dentro de la selección de especies por ambiente, vamos ya a zambullirnos dentro de lo que es el comportamiento de cada una de estas especies en función de las limitantes que solemos encontrar. Salinidad, solicidad, dónde está la napa, encharcamiento, problemas de sequía. ¿Sí? Básicamente es lo que nos va a pasar en cualquiera de los ambientes, ya sea bueno o con limitantes, en mayor o menor medida. ¿Sí? En este caso tenemos alfalfa y cómo le va al logro de alfalfa en función de la conductividad eléctrica. Esto es el porcentaje de emergencia. Para un ensayo de campo y un ensayo de invernáculo, los puntos negros y blancos son del ensayo de invernáculo y los rombos grises en el ensayo de campo, independientemente de si es invernáculo o campo, o en realidad cámara de crecimiento o campo. Vemos que baja con la misma pendiente y que hasta 4 decisiemens más o menos tenemos logros aceptables y después la cosa empieza a fallar. Si vemos qué pasa en una etapa posterior de plántula, puntos negros es una situación de capacidad de campo y los puntos blancos nos muestran una situación de sequía. Vemos que a medida que aumenta la conductividad eléctrica disminuye la altura y disminuye la biomasa para todas las situaciones, ¿sí? En una situación de plántula. Pero ¿qué vemos ya? Y que la diferencia la hace cuando tenemos agua y no tenemos sales. Ya si empezamos a no tener agua y tener mucha cantidad de sales, o tener agua y tener mucha cantidad de sales, vemos que de alguna manera estos dos puntos se acercan mucho. O sea, tener agua con mucha cantidad de sales no me deja, en este caso, que alfalfa se puede expresar en altura o en biomasa acumulada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas sales de alguna manera capturan ese agua y no la están dejando disponible para el crecimiento de la planta. ¿Sí? Entonces, lo que acá era un logro que se podía dar hasta con 4 decisiemens por metro si tenemos agua, ya en un estado de plántula no estaría funcionando. Y en un estado de planta adulta, ya esto es una planta al siguiente otoño de la implantación, vemos que la biomasa acumulada en el siguiente otoño no es demasiado cuando la conductividad eléctrica va de 2 a 4 decisiemens. ¿Sí? Entonces, esta conductividad eléctrica, de alguna manera, cuando pasa los 2 decisiemens por metro, limita mucho la producción de biomasa. Lo mismo nos pasa con el pH. ¿Sí? Con pHs alcalinos, vemos que la producción de biomasa de alfalfa disminuye bastante, y lo contrario nos pasa con situaciones de pH más cercanos a la neutralidad o menos sodio en ese ambiente. ¿Sí? Esos puntos que se ven ahí arriba son situaciones donde tenemos más cantidad de fósforo. ¿Sí? Entonces, si queremos sintonía fina, pongamos la alfalfa donde tenemos conductividades menores a 2 decisiemens por metro. Si queremos incrementar la producción de 1500 kilos a 2500 kilos, corrijamos con fósforo. Este es otro ensayo de implantación, también, en este caso alfalfa y agropiro. Vemos altura de planta en función de densidad de plántula, ¿sí? Y lo que vemos acá son como los valores de estos que ustedes ven acá son conductividades eléctricas. 0,98, 1,18, 1,25, 2, 4 y 8. Vemos que a medida que aumenta la conductividad eléctrica de 0,98 a 2, no disminuye la densidad de planta. Fíjense que la densidad de planta está alrededor de las 450 plántulas por metro cuadrado, un número muy bueno para una implantación. Disminuye el crecimiento. En 0,98 tengo una planta de más o menos más de 15 centímetros. En 2 decisiemens por metro tengo una planta de la mitad de altura, aproximadamente 7 centímetros. ¿Qué pasa? Cuando aumentamos la conductividad eléctrica o se aumenta en función del ambiente hasta 2 decisiemens por metro, afecta al crecimiento, no mata plantas. ¿Sí? Lo mismo nos pasa con agropiro. 0,98, 1,25, 1,18, 2, ¿sí? 4 y 8. Hasta 2 decisiemens por metro vemos que tenemos alrededor de 350 plantas por metro cuadrado. Es un número muy bueno para agropiro. ¿Sí? Pero de nuevo, con bajas conductividades tenemos un agropiro de cerca de 25 centímetros y con altas conductividades tenemos un agropiro de alrededor de 15 centímetros. ¿Sí? Básicamente, hasta 2 decisiemens por metro no mata plantas agropiro tampoco, ¿sí? Pero sí baja crecimiento o afecta crecimiento. Otra de las cosas interesantes para ver es este 4.59, logramos más de 100 plantas por metro cuadrado de agropiro. Si pensamos que agropiro puede macollar,
de alguna manera no es una mala densidad como para arrancar en un ambiente donde no vamos a tener otra forrajera para colocar. Pasamos a grama Rhodes, vemos que grama Rhodes, puntos negros, capacidad de campo, puntos blancos, una situación donde sembramos a capacidad de campo pero después no llovió nunca más. Esto es porcentaje de emergencia en función de la conductividad eléctrica. Vemos que con agua, ¿sí? Grama Rhodes germina hasta 4.5 decisiones por metro, ¿sí? Un porcentaje de emergencia que es bastante bueno para grama Rhodes. No vamos a lograr más de 20 a 30% de germinación en grama Rhodes. Y cuando no tenemos agua, el agua empieza a fallar. A medida que aumenta la conductividad, el porcentaje de emergencia baja. Eso es en implantación. Cuando nos vamos a una planta adulta, después de haberse implantado, vemos que lo que había germinado hasta 4.5 decisiones por metro no sobrevive. Vemos que encontramos plantas hasta 1 decisimen por metro y posterior a ese 1 decisimen por metro, básicamente las producciones no existen, ¿sí? Y vemos que las producciones cercanas a 1 decisimen por metro andan cerca de los 2.000 kilos de materia seca por hectárea, mientras que cuando andamos por debajo de 0,5 decisiones por metro estamos en 6.000 kilos de materia seca por hectárea en un pastoreo, ¿sí? Lo mismo nos pasa con el pH. Ambientes más alcalinos disminuyen mucho la producción, ambientes más cercanos a la neutralidad, digamos, de alguna manera dan el salto productivo, ¿sí? Hay diferencias dentro de la misma especie, ¿sí? Este es un ejemplo para grama Rhodes. Esto es tasa de elongación foliar en función de la salinidad. Lo que vemos acá, fíjense, para dos ejemplos, la línea amarilla y la línea roja. Cuando no hay sales, prácticamente crecen al mismo ritmo. Estos dos cultivares, independientes, no, olvídense de qué cultivares eran, no importa. Pero cuando empieza a aumentar la salinidad, el amarillo baja, pero en algún momento se estabiliza, mientras que el rojo baja hasta crecimientos cercanos a 0. Esto de alguna manera nos indica que hay diferencias dentro de las especies. Podemos elegir dentro de cultivares. Nuestra apreciación es que elijamos primero especie y después elijamos el mejor cultivar dentro de la especie, ¿sí? Esto es diferencia dentro de la misma especie también para Panicum coloratum, cultivar Klein, cultivar Capybara. El cultivar Klein vemos que estas son conductividades eléctricas, los puntos blancos tienen menores conductividades eléctricas y a medida que aumentan los puntos negros tienen mayores conductividades eléctricas. 0,3, 0,6, 1.2, 1.8, 3.1 y 4.7 decisiones por metro. Esto es densidad de individuos en función del tiempo térmico. Vemos que con 0,3 decisiones por metro el cultivar Klein logró muy buena implantación, cerca de 300 plantas por metro cuadrado. Es una muy buena implantación para Panicum coloratum. Mientras que el cultivar Capybara logró cerca de 500 plantas para todo el pelotón de blancos hasta 1.2 decisiones por metro y se mete dentro de ese pelotón el 1.8. Puede ser que acá haya habido algún error de medición o no sé, pero el de 1.8 está ahí arriba y logra alrededor de 500 plantas por metro cuadrado. Con lo cual hay diferencia dentro de la misma especie. El cultivar Capybara es un cultivar que tolera mucha más salinidad que el cultivar Klein. Vetiver es otra especie que de alguna manera la probamos hace poco y puede tolerar, digamos, altas salinidades, ¿sí? Esto es altura de planta en función de la conductividad eléctrica. Vemos que hasta 4, 6 decisiones por metro logra buenas alturas de planta, buenas densidades de planta también y buenas biomasas acumuladas, ¿sí? Hoy no estaríamos teniendo especies que toleran hasta esta conductividad, agropiro, pero hasta ahí, hasta 3, 4 decisiones por metro. La ventaja y la desventaja de vetiver, la ventaja es esta, que tolera altas conductividades eléctricas. La desventaja desde el punto de vista productivo es que hay que plantarla, hay que hacer un pozo con una pala y plantarla, no se siembra, no hay semillas de vetiver. Y la otra ventaja que tiene la especie es que con agropiro no sembramos un esqueje, un macollo, sino que de alguna manera estamos sembrando una semilla. Vetiver estamos sembrando ya una planta adulta, ¿sí? Con lo cual puede ser que
parte de esta mayor tolerancia se debe porque ya estamos sembrando una planta adulta, las raíces están en otro lado, sensando otra salinidad y por ende tolerando quizás menos salinidad que la que tiene que tolerar Agropiro desde un nacimiento, Gramarro desde un nacimiento, alfalfa, lotus, lo que sea. Lotus corniculatus y Lotus tenuis también es un ensayo de hace bastante poco. Vemos que los puntos blancos nos muestran el comportamiento de biomasa de Lotus tenuis en implantación y los puntos negros de corniculatus. No hay grandes diferencias, pero el Lotus tenuis tolera ambientes más salinos, ¿sí? Y bueno, y acá está la densidad y el peso de individuos, que se los dejo para que ustedes los vean. Digamos, de alguna manera la respuesta en esa biomasa está dada por la densidad de plantas y por el peso promedio de esos individuos, ¿sí? Básicamente en estos dos gráficos la idea es mostrarle el estrés hídrico salino de la napa freática en alfalfa y en Gramarrodes. Los dos gráficos muestran lo mismo, esto es biomasa relativa acumulada. Relativa, ¿por qué? Para que puedan visualizar los dos gráficos de alguna manera a igualdad de condiciones. Esto es biomasa relativa en función de la profundidad de napa. Los puntos blancos para los dos gráficos muestran una napa no salina o el comportamiento de la alfalfa y la Gramarrodes frente a una napa no salina. Y los puntos negros muestran el comportamiento de alfalfa y Gramarrodes frente a una napa no salina, ¿sí? Vamos por alfalfa. ¿Qué vemos con alfalfa? Que alfalfa se siente muy bien produciendo con una napa entre el 1,50 m, 1,70 m, ¿sí? Que disminuye mucho la producción cuando tenemos una napa muy cercana y la producción entra a disminuir si no recibe agua de lluvia con una napa que se va más profunda, ¿sí? Que toleró los 3 meses de ensayo con una napa cercana a la superficie mientras esta napa no es salina, que con una napa salina cercana a la superficie estas plantas se murieron a los 4 días, ¿sí? Eso también lo vimos, y que a medida que la napa se va hacia profundidad, si es salina o no salina, se acercan los valores de biomasa acumulada, con lo cual ya deja de importar si es salina o no salina si la napa está muy profunda. ¿Qué nos pasa con Gramarrodes? Con Gramarrodes nos pasó algo distinto. Napas cercanas a la superficie llegan a producir 5 veces más si no es salina, y si es salina 5 veces menos, ¿sí? Y si la napa se va un poquito más hacia profundidad y grama no recibe agua de lluvia, vemos que sea una napa salina o no salina importa poco y que las producciones de biomasa se reducen bastante, ¿sí? Acá son hipótesis, también se las dejo para que ustedes la vean, de cuáles son los factores que pudieron afectar en cada uno de las situaciones o las profundidades de napa freática y las salinidades de napa freática. Este es otro ensayo que hacemos bastante. ¿Por qué? Porque las especies que ponemos dentro de ambientes salohidromórficos van a tener que lidiar con inundaciones y con sequías, ¿sí? Entonces, básicamente jugamos con esto es porcentaje de humedad gravimétrica, se los cuento acá. La mayoría de los ensayos que les voy a mostrar a continuación están hechos de la misma manera. Acá tenemos agua, porcentaje de humedad gravimétrica, inundación total, capacidad de campo, una situación que arranca capacidad de campo y no se riega nunca más, hasta secano. Situaciones de anegamiento de 7 días y no se riegan más, situaciones de anegamiento de 14 días y no se riegan más, y situaciones de 28 días de anegamiento y no se riegan más, una vez que sale el anegamiento, ¿sí? Hay situaciones que están mucho tiempo entre capacidad de campo y punto de marchitez, y otras que se van por debajo del punto de marchitez permanente, ¿sí? Jugamos con Agropiro. Agropiro planta adulta, esto es conductancia estomática, los puntos grises en función de la humedad gravimétrica, y biomasa acumulada en función de la humedad gravimétrica, los puntos negros. Básicamente lo que vimos es que hay una correlación buena entre la conductancia estomática y la biomasa acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Abre estomas, respira, produce más biomasa, ¿sí? Cuanto cierra estoma, deja de respirar, produce menos biomasa. Básicamente nos cuenta eso.
¿Qué otra cosa nos cuenta? Y que en situaciones de capacidad de campo logra las mayores respiraciones o una de las mayores respiraciones y mayores producciones de biomasa. Que en situaciones de inundaciones de 28 días logra respiraciones mucho más bajas que las de capacidad de campo, con producciones de biomasa similares a las de capacidad de campo. O sea, inundaciones que de alguna manera son prolongadas, pero no tanto, ¿sí? Generan biomasas relativamente buenas, iguales a las de capacidad de campo, que situaciones de sequía nos generan disminuciones importantes en la biomasa, ¿sí? Afectadas por esta respiración, y situaciones de anegamiento también disminuyen la biomasa y disminuyen la respiración, ¿sí? Otra cosa interesante que sacamos de esto es que ninguna planta se murió, ¿sí? Todas las plantas después de los 2 meses de inundación y de sequía sobrevivieron, ¿sí? Hicimos lo mismo con alfalfa en implantación y vemos que biomasa acumulada en función de la humedad gravimétrica le va bien a capacidad de campo, le va muy mal en secano y le va muy mal en inundación, biomasa acumulada. Cuando vemos el número de plantas, densidad de plántulas en función de esta humedad gravimétrica o contenido hídrico, vemos que cuando estaba a capacidad de campo teníamos las 450 plantas por metro cuadrado, un número parecido a otros ensayos que ya les fui mostrando. Situaciones de sequía nos disminuyeron las plantas a 250 plantas por metro cuadrado y situaciones de inundación alrededor de las 200 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Con esto, ¿qué les quiero mostrar? Y les quiero mostrar que en biomasa a veces uno va al campo y ve que la cosa está muy crítica. Ahora, cuando empezás a contar número de individuos, son pasturas que si se va la inundación o se va la sequía y empieza a llover, no está del todo perdido el partido, ¿sí? Con Panicum coloratum y Grama Rhodes, el gráfico de arriba, o con Festuca y Agropiro, el gráfico de abajo, nos pasa algo parecido. Grama Rhodes, puntos blancos, Panicum coloratum, puntos negros, biomasa en función del contenido de humedad gravimétrica, de nuevo, implantación. Vemos que, de nuevo, estos ensayos se hacen haciendo la implantación, arrancando a capacidad de campo, logrando que las especies dejen de depender de las reservas seminales. Una vez que larga el primer macollito, ahí se los somete a las inundaciones o a las sequías, ¿sí? Como si nos agarra la inundación o la sequía después de haber sembrado bien, ¿sí? ¿Qué vemos en Grama Rhodes? Y que le va muy bien a capacidad de campo, igual que a Panicum. Que a Grama Rhodes no le va mal con inundaciones de 2 meses. A Panicum tampoco, baja un poco, pero no le va mal, y que a las dos le va muy mal, ¿sí? Con sequías temporarias. Grama Rhodes con sequías de 2 meses mató la mayoría de las plantas, y Panicum coloratum con sequías de 2 meses parecía que había matado todas las plantas, pero después, cuando las regamos para sacar las plantas y de alguna manera registrar la biomasa aérea y la biomasa radicular, vemos que esas plantas de Panicum empezaron a tirar brotes, ¿sí? Cuando las pusimos en agua para sacar las raíces, empezaron a tirar brotes. ¿Qué implicaba? Que estaban en una latencia, no estaban muertas, ¿sí? Con Agropiro y Festuca pasa algo parecido. Los puntos blancos son de Festuca, los puntos negros son de Agropiro, le va muy bien a capacidad de campo. Bajan los dos en inundaciones y bajan los dos en sequía, ¿sí? No les va del todo mal en ninguna de las dos situaciones, ¿sí? Pese a ser 2 meses de inundación y 2 meses de sequía, ¿sí? ¿Qué les muestro acá? Les muestro alfalfa y agropiro, biomasa en función de la conductividad eléctrica, puntos blancos para agropiro, puntos negros para alfalfa, y acá vemos una papa. Y esto no está bueno porque yo les había dicho que de alguna manera la conductividad y la biomasa se ajustaban bastante, y acá los R cuadrados son de 0,35 y 0,46. R cuadrado es bastante malo. ¿Qué trampa hay acá? Acá abajo están los dos gráficos separados, por un lado agropiro y por el otro alfalfa, con situaciones de distinta disponibilidad hídrica. No está solo la sal acá, sino que hay sal más agua. Un efecto de sal más agua. En el caso de agropiro, vemos biomasa acumulada en función de la conductividad eléctrica, puntos negros, una situación de capacidad de campo. A medida que aumenta, a todos les pasa lo mismo, a medida que aumenta la salinidad, disminuye, digamos, la biomasa acumulada en una situación de implantación. Los puntos negros bajan, ¿sí? Situación de capacidad de campo. Situación de inundación o de sequía no le va
mal Agropiro en ninguna de las dos, no le va tan mal y de alguna manera no le va ni mejor ni peor en inundación o de sequía. El tipo es o parece ser insensible a si le está afectando una inundación o una sequía. En el caso de alfalfa, puntos negros, capacidad de campo, a medida que aumenta la conductividad eléctrica disminuye la biomasa acumulada, ¿sí? Con secán, en una situación de secano no le va para nada mal, ¿sí? Logra biomasas acumuladas muy cercanas a algunos puntos de situaciones de capacidad de campo, y con inundaciones y sal le va bastante mal a alfalfa, lo cual corrobora mucho de lo que vimos antes en el caso de la napa, en el caso de otros ensayos que ya les fui mostrando. Entonces, básicamente, la elección de forrajeras por ambiente tiene esto. Nosotros tenemos que entender el ambiente, si tenemos un ambiente que va a estar mucho tiempo anegado, si va a estar poco tiempo anegado, si el anegamiento va a ser bajo, si tenemos baja salinidad o alta salinidad, si la sequía va a ser prolongada o la sequía va a ser baja, ¿sí? ¿Por qué ponemos sequía de anegamiento? Lo ponemos porque en realidad lo asociamos con situaciones de alcalinidad. Las situaciones de alcalinidad en general van a tener, cuanto más alcalinidad tenga, cuanto más sodio tenga, voy a pasar por muchos momentos de anegamiento y por muchos momentos de sequía. Si tengo menos sodicidad, menos alcalinidad, voy a pasar por menos de esos momentos. Entonces puedo estar eligiendo especies en función de ese conocimiento. En el caso de la salinidad, mido y voy a estar en situaciones de baja salinidad o alta salinidad, y en función de eso termino eligiendo especies, ¿sí? Otras especies que estamos probando: Aquinomene americana y Crotalaria. De alguna manera son leguminosas megatérmicas para acompañar, para fijar nitrógeno, para mejorar la dieta y para acompañar a las gramíneas que estamos pensando para el verano, ¿sí? Entonces, dentro de la selección de especies, la idea es hermanar las alternativas forrajeras con las necesidades del productor, de los empleados, de quien camina el sistema y del sistema de producción. Entonces, las alternativas forrajeras las tengo que alinear con la demanda, ¿sí? O sea, la oferta que yo voy a estar proponiendo, tengo que alinearla con la demanda para tratar de no modificarla demasiado. Si no, hay veces que hay algunos ambientes que da para ofrecer solo alguna cosa. Entonces la que tiene que modificarse mucho es la demanda. Bueno, básicamente la idea es hermanar estas curvas, ¿sí? Y hermanarla con el conocimiento del productor o del recorredor, ¿sí? O de las necesidades o de las veces que van al campo, ¿sí? Básicamente hay que tratar de hacer eso.